gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. Por Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos y en Él tenemos victoria. Así que dile al que está a tu lado ahí en tu casa: somos más que vencedores en Cristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dile al que está ahí, a tu esposa, a tus hijos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que creo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí
sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Señor, creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Creemos, Señor, que tú vienes pronto. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sentimos tu presencia, Señor, y en este momento nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. Rendimos nuestra vida a ti, oh Dios. Toma nuestra vida, Señor. Levanta tu adoración al Señor ahí donde estás. Si quieres postrarte, hazlo. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos nuestras manos a ti en adoración, Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Díselo al Señor, aquí
empezamos, Jesús. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te adoramos, levantamos nuestra adoración a ti, Jesús. Le voy a adorarte a ti por siempre, Jesús. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Levanta tu adoración allí donde estás. Tú eres digno de ser exaltado, Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Lo único que queremos es estar en tu presencia, Señor, y adorarte a ti, Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Quiero estar siempre contigo. Necesito adorar. Díselo al Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Quiero estar siempre contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia
Sí, Señor Jesús. Y poderte contemplar. Quiero estar siempre contigo. Necesito adorar. Danos a beber de tu manantial. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Levanta tu voz y te necesito, Jesús. Te anhelamos, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Una vez más dile: yo te busco, Jesús. Yo te busco. Yo te busco con fuego en mi corazón. Recibe la adoración, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te anhelamos, Jesús, te necesitamos, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Levanta tus manos, levanta tu voz. Jesús, te anhelo, te
necesito, te amo más que a mi ser. Que se escucha tu voz una vez más y le te anhelo, te anhelo, te necesito. Levanta tu adoración y con todas tus fuerzas te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor, anhelamos más tu presencia. Te necesitamos, Jesús. Tú eres digno de ser adorado, Señor. Hola, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y les recordamos que estos mensajes son de bendición para ti y para toda tu familia. No olvides compartirlos. Se están transmitiendo todos los domingos a las 11 y a las 6 de la tarde y los miércoles a las 6 de la tarde. También queremos recordarles que en la iglesia Vida con Propósito, que se encuentra en Américas 94, tenemos un buzón, el cual es el alfolí, donde tú puedes venir a traer tus diezmos, tus ofrendas. Es importante porque de esta manera la iglesia local se sostiene y Dios derrama sus bendiciones sobre ti. Cualquier duda tú puedes llamar con toda confianza a los números en pantalla. Si necesitas consejería, si necesitas una oración especial, estos números son nuestros. Puedes llamarnos, contactarnos con toda confianza. Sin más por el momento, un abrazo fuerte y les dejamos con el pastor Saúl Pérez. Dios les bendiga. Qué bueno una vez más estar con ustedes en este día. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que habla nuestras vidas. Vamos a pedir a Dios que bendiga tu vida, tus finanzas, tu familia. Que Dios bendiga la ofrenda, los diezmos, tu fidelidad a Él. Padre, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, te bendecimos. Queremos adorarte a través de ofrendar y diezmar. Y te damos gracias por tu provisión, porque tú siempre estás con nosotros, atento a nuestras necesidades. Te damos la gloria y te pedimos, Señor, que en esta hora tú hables a nuestra vida, tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda poner nuestra mirada en ti, Jesús, y no quitarla de ti. En medio de este mundo, Señor, lleno de pruebas, lleno de situaciones difíciles, tú estás con nosotros. Prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que vayas a tu Biblia, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 11. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En este tiempo hay mucha gente que se siente triste, que se siente con pruebas, que se siente desanimado. Yo quiero que veamos lo que nos dice la palabra para poder salir adelante y superar las pruebas, superar y soportar lo que se está viviendo en este tiempo. Hay gente que no sabe cómo hacerlo, pero la Biblia nos habla que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos un caminar. Estamos en un caminar hacia el cielo. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y en esto, ¿verdad? De tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, yo creo que cada uno nos tenemos que enfocar y tenemos que decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que conocemos: pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Si tú pones tu mirada en el Señor Jesucristo, no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha. No te vas a poder desviar.
Entonces, una de las áreas o de las cosas que estorban nuestro caminar hacia el cielo son las pruebas. Y el mundo está pasando por pruebas. Estamos siendo probados también como cristianos. Y es importante, es necesario saber cómo enfrentar y superar las pruebas. Y la pregunta que quiero hacerte, y en esta pregunta nos vamos a enfocar en esta hora, es cómo enfrentar y superar las pruebas. ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo superarlas? Y la Biblia es muy clara y nos dice, nos da una dirección de cómo superar las pruebas. ¿Cómo enfrentarlas? Quiero que vayas al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 11, y lo vamos a leer completo y después vamos a ir paso a paso viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11 dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos enfrentar y superar las pruebas. Y allí en el versículo 2, Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé, ¿verdad? Cómo hay gente que dice: ¿cómo puedo tener gozo cuando estoy pasando por pruebas? Y tú puedes preguntarte: ¿cómo puedo llenarme yo de gozo? ¿Cómo me puede decir, pastor, que tenga gozo? El apóstol Santiago nos aconseja tener sumo gozo cuando nos enfrentemos en diversas pruebas. Esto es lo que nos dice el apóstol Santiago, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué es el gozo? El gozo es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así sigue diciendo. Pero el fruto del Espíritu Santo es gozo. Si nosotros nos gozamos en el Señor en medio de las pruebas, vamos a enfrentar y vamos a superar las pruebas. Entonces el apóstol Santiago nos aconseja tener sumo gozo cuando nos enfrentemos en diversas pruebas. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, si tú te gozas, si tú estás confiando en el Señor y te gozas por lo que estás pasando, porque la presencia de Dios está en tu vida, ¿verdad? El Espíritu de Dios trae gozo a tu vida. Tú te vas a fortalecer en medio de las pruebas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú no tienes gozo, necesitamos pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame de tu gozo. Espíritu Santo, dame de tu gozo, para que de esta forma no seamos destruidos, no seamos desanimados, ¿verdad? Nuestras defensas no bajen por el temor, por la frustración, sino que tengamos paz,
tengamos gozo por su presencia, por la presencia del Espíritu Santo, para poder salir victoriosos, para poder salir en victoria. Es necesario, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo que nos va a dar gozo. Por eso el apóstol Santiago nos aconseja a tener sumo gozo. ¿Cómo nos vamos a llenar de gozo? ¿Cómo vamos a tener gozo? Buscando de la presencia de Dios, llenándonos de su Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu, gozo. ¿Cómo enfrentar y superar las pruebas? También necesitamos fe. En ese mismo capítulo, el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos muestra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo enfrentar las pruebas? A través del gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. A través de la fe. La fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. A través de la fe nosotros podemos superar las pruebas. La fe nos permite agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces a través de la fe agradamos a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar las pruebas? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar? A través del gozo, a través de la fe. Voy a repetir los dos versículos. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, ahí en Hebreos, el libro de Hebreos nos habla cómo los hombres del ayer, los hombres de fe, vencieron por su fe, por su convicción. Repito una vez más, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, en este momento no nos estamos reuniendo en un templo, ¿verdad?, o en una iglesia, en las cuatro paredes, en un local. Estás en tu casa. Pero allí en tu casa tú te estás reuniendo en este momento y está la presencia de Dios. En tu casa está la presencia de Dios. Te reúnes con tu familia y está la presencia de Dios. Esto es a través y por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahorita nos estamos acercando a Dios, estamos buscando a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué oramos? ¿Por qué pedimos a Dios? ¿Por qué creemos en Él? Y conocemos y sabemos que Él nos escucha y que Él responde a nuestras oraciones. Esto es por la fe, la convicción de que Dios nos escucha, de que Dios responde a nuestras oraciones. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? ¿Cómo podemos salir victoriosos? Tú y yo necesitamos gozo, tú y yo necesitamos fe, tú y yo necesitamos paciencia. Esto es el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es una característica muy importante. Nosotros vemos a un hombre, conocemos un hombre de Dios, y esta característica principal se resalta en Job, en esta prueba que él pasó, donde, mira, la Biblia dice que toda su familia murió, sus hijos, perdió todas sus riquezas, sus ganados, se enfermó, pero él tuvo paciencia, él esperó en la respuesta de Dios. Job tuvo paciencia. Ahí en Santiago capítulo 5 versículo 11, quiero que veas conmigo por favor la palabra de Dios. Fíjate, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
En momentos de pruebas, en momentos difíciles, ten paciencia. Dios es misericordioso. Dios tiene compasión de sus hijos. También vemos que los profetas, los hombres del ayer, fueron pacientes. Y Dios pide que nosotros también seamos pacientes. Y la paciencia viene a través y por el Espíritu Santo. Te repito una vez más, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su presencia, que nosotros, ¿verdad?, nos llenemos de Él. Esto va a traer a tu vida paciencia, vas a confiar en Él. Los profetas del ayer fueron también personas pacientes. Santiago capítulo 5 versículo 10 dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quizás estás pasando por algún momento difícil, alguna prueba. Ten paciencia. Ese mismo Dios, el mismo Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11 dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La paciencia es la virtud, hermanos, que nos ayuda a esperar en Dios en medio de cualquier situación. Espera en Dios, confía en Dios. Amigo, hermano, yo te invito que pongas tu confianza en el Señor. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, yo te animo a que trabajes, a que cultives el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cultiva y practica, ¿verdad?, la paciencia, activa la fe y busquemos del Señor. Oremos. Clamemos a Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice cómo enfrentar y tener victoria en medio de las pruebas. No solamente necesitamos gozo, no solamente necesitamos fe y paciencia, también necesitamos sabiduría. Y esta sabiduría proviene de Dios. Es la sabiduría que viene de los cielos. Es la sabiduría que viene de Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice la palabra de Dios, y le será dada. Tú y yo necesitamos sabiduría. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría para resolver las pruebas. Esto se requiere sabiduría. Y no es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es la sabiduría que proviene de Dios. En momentos difíciles, en momentos que estamos viviendo, necesitamos sabiduría para saber qué decir. Necesitamos sabiduría para saber qué hacer. Necesitamos sabiduría para saber a dónde ir. Necesitamos sabiduría de Dios. Dios quiere bendecirte con sabiduría. Solamente, dice el apóstol Santiago, pídesela a Dios y Él te la va a dar. La sabiduría es la virtud que nos permite saber qué tenemos que hacer, qué hablar, qué decir en momentos difíciles de la vida. Así que con sabiduría vamos a saber enfrentar las dificultades, las pruebas de esta vida y podemos tener victoria. Otra área muy importante que nos habla el apóstol Santiago para enfrentar las pruebas, superarlas y tener victoria es la oración. Repite conmigo ahí en tu casa: la oración. Jesús era un hombre de oración. Es más, Jesús es un hombre de oración. En Santiago capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios: pero pida con fe,
no dudando nada. Si vas a pedir sabiduría, si vas a pedir, no sé qué vayas a pedir, pídelo con fe, no dudando. Pídelo con fe, dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Necesitamos orar. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Estás pasando por un momento de pruebas? Pide con fe. Yo estoy bien seguro que Dios escucha tu oración si tú pides con fe. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás pasando por un momento de crisis, de dolor, de enfermedad, no sé qué estás pasando, pide con fe, ora. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar las pruebas? A través de la oración. Vas a superar, vas a tener victoria en las pruebas. Si estás pasando por escasez, si estás pasando por enfermedad, si estás pasando también por una pérdida de un ser querido, pide a Dios en oración. Si hay aflicción en tu vida, pídele a Dios. Hay un versículo que llena mi corazón. Jeremías 33:3. Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Una vez más, clama a mí y yo te responderé. Cómo enfrentar, cómo superar, cómo tener victoria en medio de las pruebas, a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros ponemos en práctica estos pasos para superar las pruebas, para pasar este tiempo de cuarentena, para pasar lo que se está viviendo en el mundo en este momento, el COVID, la pandemia, necesitamos gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el apóstol Santiago, la palabra de Dios dice que tenemos que tener gozo para superar las pruebas. Y este gozo nos va a llevar, ¿verdad?, a la fe. Necesitamos fe y paciencia, sabiduría y oración. Y Dios te va a dar la victoria. Si tú quieres que Dios actúe en tu vida, en tu familia, no sé cuál sea tu situación, no sé qué estás pasando, no sé qué pruebas estás viviendo en este momento, si es escasez en tu economía, si es enfermedad, si estás pasando por una crisis, por dolor, no sé cuál sea tu prueba, pero Dios sí la conoce. ¿Cómo estás viviendo? Si tienes temor, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ponemos en práctica estos pasos, estos principios que hemos leído hoy a través de la palabra de Dios por el apóstol Santiago, la Biblia nos dice y nos garantiza que nuestra vida va a tener victoria y vamos a poder manejar esos momentos de prueba, esos momentos difíciles. Yo te invito y te animo a que pongas esto en obra. Te invito a que le permitas al Señor tomar su lugar, que more en tu corazón y que nos ayude a practicar estos principios de la palabra de Dios. Y tú vas a ver el mover de Dios sobre tu vida y vas a salir victorioso, victoriosa. Es importante. ¿Cómo estás viviendo? Solamente tú y Dios lo sabe. Yo te invito en esta hora que hagamos una oración y que le pidamos al Señor. Yo quiero orar por ti, ahí donde estás, en tu casa, pero que tú abras tu corazón y le puedas decir al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, dame más de tu presencia, dame más de tu espíritu, dame más de tu paz, dame, Señor, más fe, aumenta mi fe, más paciencia, Señor, sabiduría. Yo quiero ser un hombre, una mujer de oración. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Yo quiero orar por ti, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, por cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión. Que aumente su fe, que aumente su gozo, que llenes, Señor, su vida de tu Espíritu Santo, que el fruto de tu Espíritu sea sobre sus vidas y que haya un gozo en medio de esta prueba, que haya más fe, Señor, que haya paciencia, Señor, que sean hombres y mujeres, Señor, de obediencia, Señor, hombres y mujeres, Señor, que te busquen, hombres y mujeres llenos de tu sabiduría, hombres y mujeres de oración, Señor. Yo te pido, si alguien está pasando por alguna prueba, Señor, por una crisis, por una necesidad, por escasez, por enfermedad, yo no sé qué están pasando, yo te pido, Señor, en este momento que tú los levantes, que traigas sanidad, que traigas libertad, que traigas victoria, Señor, que los saques, Señor, de esta crisis, que traigas, Señor, a sus vidas paz, victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, amigo, yo te invito que pongas en práctica estos 5 principios: el gozo, la fe, la paciencia, sabiduría y oración. Así vamos a poder tener victoria sobre cualquier prueba. Dios te bendiga. Sigue adelante. Amén.